Aquí nosotros celebramos pues la principal festividad, la festividad del Inti Raymi o Pacal, que es para nosotros la festividad al sol. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Pues nosotros trajimos unas comunidades ancestrales que venían desde el departamento del Bichada aquí en Colombia. Eso está como casi a unos 3 o 4 días de viaje. Y también trajimos al pueblo Kamtrainga del departamento del Putumayo en el Valle de Sibundoy. Se hizo el rescate de los juegos que se iban a traer hasta acá, o sea, que se pusieron en escena acá en el Gran Cumbal. Dentro de esos, pues por ejemplo en Pueblo Sicuani nosotros con la investigación que hicimos logramos rescatar un juego que le llamaban Jojot o Zaranda, ¿no? Que es un juego tradicional pues que digamos ya estaba perdido. Igual pues se trajo la práctica del arco y flecha, que es una actividad, una práctica ancestral que también se la tomó pues como juego deporte y estuvo acá también, ¿no? Dentro de la programación que tuvimos como pueblo ancestral Sicuani. Barra, por favor, duro, dijo un amigo, duro. Listo, sí señor. ¡Listo, Viviana! ¡Cuidado, Viviana! También tuvimos carrera, ¿no? Pues allá sabemos que ese está cerca de o más bien dicho son los llanos y la gente llanera camina demasiado, entonces pues también trajimos carrera de 100 metros y fondo y pudimos participar en eso. De parte de acá del pueblo Kamtrainga, pues también hicimos investigación con el equipo, y gracias a la dinamizadora pues que estuvo allá fortaleciendo ese espacio, se logró rescatar, ¿sí?, un juego denominado Sindayo, sí, que también pues según la investigación los mayores decían que ya ni el árbol existe, y entonces pues hicimos una adaptación y lo logramos traer hasta acá. Trajimos la práctica de la lanza, trajimos la práctica también de carrera de fondo, atletismo, trajimos prácticas apropiadas como microfútbol, fútbol, ¿sí? A otro juego también tradicional que estaba perdido y que también se logró recuperar fue lo de la carrera de carretillos, ¿sí? Pero pues también se practicó y lo pudimos tener acá en escena. Bueno, mis amigos. Sí, claro. Sí, hay un punto de un cuarentón para los... Profe. Aquí estamos en un sitio sagrado que es la Piedra de los Machines. Machines en lengua pasto es mono. Desde ahí nosotros dicen que llegaron nuestros abuelos, desde ahí también dicen que graficaron nuestra ley de origen. Y es por eso que desde aquí es un lugar sagrado, que a pesar, bueno, de tantos conflictos también socioambientales que han estado presentes también en nuestro territorio, se han conservado y que todavía siguen perviviendo en nuestro territorio. Es un lugar sagrado porque aquí está graficado nuestra ley de origen, aquí está graficado también el calendario, el solsticio de verano también aquí se marca, que es el 21 de junio para la celebración del Inti Raymi o Pacal en lengua pasto. Desde aquí nosotros celebramos, desde aquí nosotros armonizamos, desde aquí también pervivimos y es un icono representativo de aquí de nuestras comunidades de los pastos porque aquí está graficado el sol. Por eso nosotros nos denominamos pastos porque paz es familia, paz, sol y tú humano. Y en una lectura muy profunda, varias historias que de noches a veces como los abuelos que sentaban aquí en la piedra, como les decía de a ratito, los mayores llegaban acá, un mayor que se llama Taitaculio Paguay, yo ponía mi balcón acá y esto salía luces para arriba. Cuando ponía el bastón allá, eso brillaba. Y la gente todavía dice, ¿no? Comienza a decir, no, es que yo voy pasando por aquí 2, 3 de la mañana, 12 de la noche y por aquí se sientan luces, como una nave espacial. Aquí nosotros celebramos pues la principal festividad, la festividad del Inti Raymi o Pacal, que es para nosotros la festividad al sol. También celebramos pues aquí encuentros, entonces celebramos también
el Koya Raimi, también celebramos también la festividad también al agua, la festividad a la semilla. Desde aquí también hacemos la orientación a la siembra de la placenta. En este momento nos encontramos desarrollando un encuentro nacional de prácticas ancestrales, de deporte, de recreación, de actividad física, con la participación de varias delegaciones de todos los 115 pueblos indígenas que hacen parte de las 5 organizaciones indígenas. Hemos desarrollado prácticas ancestrales, prácticas propias, que tienen como objetivo pues fortalecer y recuperar el conocimiento que hay sobre estas desde los territorios mediante un intercambio, digamos, de experiencia, mediante el ejercicio práctico de todas estas prácticas que muchas veces se encuentran en la memoria de los mayores, pero que es el objetivo, digamos, recuperar y fortalecer para pues posibilitar, digamos, la pervivencia física y cultural de todos nuestros pueblos. Bueno, cojamos las manos, cojamos las manos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa. Uyayayja. Bachamo.